Amada persona, hermano, hermana, siempre es bueno confiar en Jesús, aun cuando haya problemas, aun cuando haya dolor, aun cuando haya adversidad, aun cuando hayan circunstancias difíciles, complicadas. Nunca dejen de confiar en Dios. Nunca dejemos de confiar en Jesús, porque cuando nosotros estamos en problemas, Jesús no nos abandona. Él es fiel. Él nunca nos va a abandonar, porque Él nos ama. Y también Él es digno de ser amado. Amén. Entonces hay que amar a Jesús. Muy bien, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque contamos contigo en cada momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses, Señor amado, de cada año. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y te pedimos, Señor, que nos ayudes a corresponder esa fidelidad, a corresponder ese maravilloso amor que tú tienes para con nosotros. Nadie nos ama como tú, Jesús, y nadie nos amará como tú, porque tu amor es único. Bendito seas, amado Jesús. Ayúdanos a amarte, a seguir adelante y a no mirar atrás, aunque haya problemas, aunque hayan dolor o cuando todo marche bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en lo que resta de esta reunión. A todos. Amén, Jesús. Amén. Mi siervo Moisés, vamos a tener la 14ª parte, como subtítulo, el tabernáculo de reunión. Primera parte. Ese tema es un poquito arduo, o un poquito, por decirlo así, de varios temas que vamos a estar compartiendo respecto al tabernáculo de reunión. Es un poquito complejo. Y bueno, vamos a tener el día de hoy la primera parte. No sin antes compartirles que la semana pasada concluimos con los 10 mandamientos que Dios dio a la humanidad a través del siervo Moisés. Vimos cada uno de estos mandamientos y tocábamos algunos pasajes la semana pasada muy interesantes con respecto a la ley moral de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 7:12. Dice la Biblia: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, amigos, de veras, los mandamientos de Dios son buenos. Como usted y yo no nos lo podemos imaginar. La Biblia no se equivoca. El mandamiento es bueno, el mandamiento es justo, el mandamiento es santo. Dice la Biblia, la ley a la verdad es santa. A la verdad es justo y bueno. Y dice San Juan 14:15, un pasaje que también compartíamos con ustedes. Dice la Biblia que nuestro amor sincero y genuino a nuestro Señor Jesucristo lo manifestamos de la siguiente manera, en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted dice amar a Jesús y nosotros decimos amar a Jesús, se va a ver en esto, en que respetamos sus mandamientos, en que guardamos sus mandamientos todos los días, todos los meses que tiene este año. Amén. Entonces hoy miraremos la 14ª enseñanza de mi siervo Moisés, el tabernáculo de reunión, primera parte. Quiero decirle entonces que los capítulos 21 al 24 del libro de Éxodo nos hablan de leyes civiles, sobre todo que Dios dio a la nación de Israel. Usted lo puede leer en su casa, no los vamos a leer todos, pero del capítulo 21 al 24 Dios sigue dando leyes, porque son importantes las leyes. Y todas esas leyes, créanme que son tan interesantes que yo los invito a que ustedes lo estudien, lo sigan leyendo ahí en su casa. Como por ejemplo en el capítulo 21, usted se va a encontrar con leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, qué se hacía, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, cómo debían los amos de ser con sus ayudantes o con sus esclavos o con sus obreros, etcétera.
leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños, y también usted se va a encontrar en el capítulo 21 de Éxodo, leyes sobre la indemnización. Y en el capítulo 22, usted se va a encontrar con leyes de la restitución y leyes sobre la justicia social. Son leyes y más leyes que son muy importantes para que una sociedad tenga un buen funcionamiento. Y en el capítulo 23 usted se va a encontrar leyes sobre fiestas religiosas que los judíos tenían que celebrar en el año. O sea, había varias fiestas que ellos celebraban en el año, los judíos. Usted se lo va a encontrar ahí en Éxodo 23. Y en Éxodo 24 usted se va a encontrar cómo es que Moisés sube al monte Sinaí y Dios, el Dios de los cielos, hace un pacto, confirma el pacto sobre todo de la ley que él ya había hablado. Repito, el Dios de los cielos empieza a hablar de sus mandamientos en el monte Sinaí, y ya lo estuvimos nosotros explicando. Después de que el Dios de los cielos termina de hablar la ley moral de Dios, Dios le pide a este Moisés que suba al monte. Y en ese monte, el capítulo 24 nos dice, y capítulos posteriores, ¿qué fue lo que Dios habló con Moisés? Dios seguía hablando al siervo Moisés. Vamos a ver Éxodo 24, 14 en adelante. Fíjese lo que dice. Cuando Dios manda a Moisés que suba al monte, ¿qué pasa? Dice, y dijo a los ancianos, versículo 14, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos, porque el Dios de los cielos es un Dios de orden. Moisés no iba a estar al frente del pueblo, entonces él sabía que iba a estar ausente por varias semanas. Por lo tanto, él dejó un encargado, o dejó un par de encargados, en este caso Aarón y a Hur. Y dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y ahí estaba el siervo Moisés hablando con el Dios de los cielos, y el Dios de los cielos seguía hablando a su siervo Moisés. No obstante, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado, liderado por Hur o por Aarón, por estos dos personajes. Qué importante es que un líder esté en la presencia de Dios para estar inquiriendo una palabra fresca para aquellas ovejas que tanto lo necesitan. Moisés entendía algo. Dios, necesito tu socorro, necesito tu bendición, necesito que tú me estés diciendo qué es lo que sigue. Ya has dado a tu pueblo las ordenanzas, tú de alguna manera con una voz audible. Pero ahora, ¿qué me compete a mí hacer? ¿Qué más debo de hacer? Y ahí estaba el siervo Moisés hablando con el Dios de los cielos en oración. No era ajena esa situación o ese diálogo, esa oración que Moisés estaba teniendo en el monte Sinaí al pueblo de Israel, porque miraban algo particular, la Shekinah, una nube. Había algo que el pueblo entendía: Dios está con Moisés, Él está hablando con él. Amados, qué interesante es lo que estamos nosotros leyendo. El Dios de los cielos, entonces, estando aún Moisés en el monte Sinaí, mandó pedir ofrenda para la construcción del tabernáculo de reunión. Después de que empiezan de alguna manera a ser estipulados las leyes civiles para la nación de Israel, el Dios de los cielos añade algo más. ¿Sabes, Moisés? Es necesario pedir una ofrenda porque se tiene que construir el tabernáculo de reunión. Un tabernáculo donde iban a estar el pueblo de Dios para ir a la presencia de Dios. El pueblo necesitaba un lugar adecuado para buscar del Dios de los cielos. Y entonces él manda pedir una ofrenda. Y era una ofrenda que Dios mandó y tenía que ser de buena voluntad y de corazón.
Amados, el Dios de los cielos pide ofrenda. Y en este caso estamos viendo nosotros que Él mandó pedir ofrenda. Pero no estuvo dándole de chicotazos a la gente. No, ni tampoco se estuvo imponiendo tú. No, dio una ordenanza, ¿saben qué? Hay que dar una ofrenda, hay que levantar una ofrenda para la construcción del tabernáculo de reunión. Pero no fue a manera de chicotazos. No fue de alguna manera como una imposición así autoritaria. Dios quería probar el corazón, a ver qué tanto la gente iba a obedecer algo tan sencillo. Entonces era una ofrenda que Dios mandó y tenía que ser de buena voluntad y de corazón. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo 25, 1 y 2. Fíjate lo que dice la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Así debía de darse la ofrenda, de buena voluntad, no forzada la situación, y tenía que ser dada de todo corazón. Amados, hoy en día muchos lugares sacan provecho de estos pasajes, ¿verdad? Sacan provecho de este pasaje y de otros más para sacarle dinero a las personas, para pedirle cooperación para el templo, para esto, para aquello, para el otro. Según ellos, todo para la edificación, para un templo, para una iglesia, para una construcción, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué me he encontrado yo a través de estos años que he vivido aquí en el estado de Chiapas y fuera del estado de Chiapas? Que varias personas, ha habido varios casos que los que han pedido ese apoyo, tanto líderes o tanto pastores o diáconos, etcétera, se van con el dinero, se quedan con el dinero, impíamente actúan y no hacen ninguna construcción. Hay americanos que confían tanto en el mexicano que mandan dólares, que mandan dinero para que construyan el templo y toda la cosa. Y cuando vienen los gringos y vienen para ver qué pasó con la construcción, no hay nada de construcción. No construyeron nada. Hay gente aprovechada, gente que saca estos pasajes para sacar dinero. Pero eso sí, sus casas sí fueron hechas, sus mejores vehículos y toda la cosa, sus hijos bien vestidos y todo, viviendo del dinero que no le corresponde sino más que al Dios de los cielos. Era un dinero específico para la construcción del templo, sobre todo del tabernáculo de reunión. Y bueno, mucha gente saca provecho de estos pasajes para sacar dinero. Eso no debe de ser así, amados. No debe de ser así. Se debe de tener temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente al darse cuenta, no, pues es que nomás piden dinero y dicen que para la construcción y no hay construcción, la gente ya no da. Y entonces, cuando realmente hay una necesidad, la gente ya no da. Se va a un extremo. Yo sé que cuando se pide algo, pues debe de haber una responsabilidad, por lo menos del que está aportando, de que se esté cumpliendo esa labor por la cual se pidió esa ofrenda, ¿no? Pedir cuentas en cierta manera. Yo sé que algunas denominaciones, algunas religiones sí están ahí pidiendo cuentas, pero hay otras que los líderes no dan cuentas. ¿Sí me explico? En pocas palabras, hay personas aprovechadas, y porque haya personas aprovechadas no quiere decir que el Dios de los cielos, cuando Él pida que tú des una ofrenda en el lugar que tú te encuentres, y más para el reino de Dios, para su gloria, para las necesidades del templo, etcétera, o del salón donde tú te congregas, no quiere decir que tú no vayas a dar. Hay que aportar, es una necesidad, ¿no? Hay que tener esa confianza. Pero ¿qué pasa? Tristemente hay otros que actúan de la siguiente manera. Ya vimos de los que actúan de una mala manera por lo que ya explicamos, pero hay otros que actúan de una mala manera por lo siguiente. Ageo 1, 2 al 4, fíjate lo que dice la Biblia. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En pocas palabras, todavía no hay tiempo de reedificar la casa de Dios, el templo de reunión. No hay necesidad de hacer eso, etcétera, etcétera. Eso decía la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice el 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En pocas palabras, ¿qué está dando a entender la Escritura? Que las casas de ellos estaban
rechinando de limpio, bien construidas, no le faltaba nada, bien pintaditas, estaban pues hechas como si fuera una artesanía. Tú sabes cómo se hace una artesanía, con mucha dedicación y mucho tiempo, con mucho amor y esmero. Es una obra tuya del artesano. Y bueno, la Biblia dice que las casas de ellos estaban bien artesonadas, bien hechecitas, bien construidas, bien rechinando de limpio, no les faltaba nada. Antes hasta les sobraba cosas. Y la casa de Dios deshabitada. Y la casa de Dios, por decirlo así, con carencias. Y en la casa de Dios sí faltaba esto, faltaba aquello otro, y el todo. Y bueno, y dice Dios, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Sus casas están bien artesonadas. ¿Y por qué mi casa no está bien? ¿Por qué en mi casa hay esta carencia? ¿Por qué en mi casa no hay esta construcción? ¿Por qué en mi casa no hay esto? Etcétera, etcétera. Se fueron a otro extremo estas personas. Entonces dice el profeta Ageo, inspirado por el Espíritu Santo, es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. ¿Por quién? Por Nabucodonosor, por el rey babilónico, por los babilónicos. Pero después el reino babilónico cae por la mano de los persas, y entonces este rey persa, Darío, ya había dado la instrucción de que edificaran la casa de Dios. Y estos holgazanes, flojos o materialistas o lo que tú quieras, o ya no teniendo un corazón para la obra de Dios, estaban olvidados. Miraban la casa y se acostumbraron a verla con carencia. Y las casas de ellos, repito, bien artesonadas. Amados, no debe de ser así. En una congregación, yo sé que estoy utilizando este paréntesis para hacer un llamado. Aquellos que se congregan, que tengan un templo, un salón o un lugar de reunión, ese lugar de reunión debe de estar no con carencias. Por lo menos que haya sus cables, que haya micrófonos, que haya equipo, que haya esto, que haya el otro, que haya aquí, que haya allá. Lo necesario para la obra de Dios. Ese es mi punto de vista. Que si Dios te ha bendecido con un buen trabajo, que si Dios de alguna manera te ha dado más, etcétera, bueno, nada te cuesta si ves tú que hay una necesidad, tener esa iniciativa. Yo sé que la mayoría de las veces, a veces es bueno hacerlo en conjunto y en equipo, ¿no? En una cooperación. Pero si Dios te pone en tu corazón que tú lo pongas porque tienes la posibilidad, ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué no tener esa iniciativa? Es la obra de Dios. Es para la gloria de Dios, no es para el ministro, no es para el predicador, ni el diácono, ni nadie. Es para el servicio exclusivo del Dios de los cielos. Que haya una buena silla, haya un buen cable. Hemos visitado algunas congregaciones, ahora que nos hicimos unas vueltas y mirábamos, caray, aquí hace falta esto. Nos dimos cuenta que había carencias en cierta manera en algunas congregaciones. En otras no, estaban así completitas, pero en unas sí miraba yo. Nos dimos cuenta, híjole, aquí hace falta esto otro, y aquí esto otro. Amados, no debe de pasar así. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios debe de ser esforzado, debe de actuar, se esforzará y actuará. Si hay una necesidad, ¿qué te cuesta? Es para Dios. Adelante, te puedes tú acercar donde tú estés congregándote. ¿Hay alguna necesidad, hermano? ¿Te diste cuenta que hace falta esto? Pues bueno, mira que Dios puso en mi corazón comprar ¿qué cable me recomienda, hermano? Usted que conoce, etcétera, etcétera. Puedes acercarte y adelante. ¿Quiénes pueden hacer eso? Todos aquellos que sabes de antemano que Dios te va a ver bien lo que tú estás haciendo, porque tu corazón es agradable delante de Dios. Si tu corazón todavía no está arrepentido, no hay fe, etcétera, sigues en tu mala manera de vivir, por lo primero que Dios pide es que tú te arrepientas, que arregles bien tu vida con Dios. No me vayan a malinterpretar para que ustedes vayan a andar diciendo, pues ahí está esto. No. Hay un orden para ayudar. Y ese orden es que primeramente tu vida sea agradable delante de Dios. Pero los que han tenido un encuentro con Dios, que Dios ya tuvo misericordia de sus vidas, de sus almas, Dios los perdonó y Dios te ha bendecido, amado, amada hermana, amado hermano, no tengas un corazón estrecho. Es para la obra de Dios. Amén. Es para la obra de Dios. Bueno, entonces los persas habían conquistado al mundo babilónico y el pueblo ya tenía la encomienda de construir,
pero no estaban construyendo, etcétera. Entonces Dios sabía que Israel, volviendo al punto de la enseñanza, el Dios de los cielos sabía que Israel necesitaría un lugar donde ellos pudieran buscarle para alabarlo, para adorarlo, para servirlo, etcétera, etcétera. Por eso era la necesidad de construir el tabernáculo de reunión. La ofrenda sería la siguiente. Vamos a verlo porque, repito, nos vamos a estar enfocando en temas posteriores hablando del tabernáculo de reunión. Dios tiene que enseñarnos cosas y Dios nos va a enseñar y Dios nos va a hablar a nuestras vidas conforme vaya avanzando cada enseñanza, cada exposición. Vamos a abrir entonces Éxodo 25, 3 al 6. Vamos a ver la ofrenda, sería la siguiente. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, el que diseñó el tabernáculo de reunión no fue el hombre, fue el Dios de los cielos. Y Él dijo qué material se iba a necesitar, qué material se iba a poner, de qué manera se iba a construir. Él dio todas las instrucciones. Porque iba a ser el lugar de reunión, el tabernáculo de reunión, donde iba a bajar la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Por qué Dios escoge lo mejor? Porque Dios se merece lo mejor. Y Dios ya nos estaba dando un ejemplo de qué, de cómo es que el ser humano tenía que acercarse a Él con un corazón lo mejor limpio, lo mejor puro, lo mejor que estuviera en santidad, etcétera. Hay muchas cosas que Dios nos va a estar hablando a través de estas enseñanzas. Yo les invito que traigan su libreta, sus apuntes, de si estemos recordando todo, nos metamos nosotros a este suceso tan importante como lo fue la construcción y el motivo y qué representa para nosotros el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasaba en el tabernáculo de reunión? Es interesante. Y era tanto el anhelo del pueblo de Dios para que se hiciera el tabernáculo de reunión, que traían ofrenda de más, amados, como siguiente punto. Dios les manda a pedir ofrenda, ¿y qué crees? El pueblo de buen corazón seguía trayendo y trayendo. ¿Qué nos da a entender eso? Que había un anhelo en ellos. Queremos buscar a Dios, queremos obedecer a Dios. Nuestro Dios es digno de eso y mucho más. Por todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Nos liberó de la esclavitud de Egipto. 400 años estuvimos allí esclavos, etcétera, etcétera. Y nos pide algo para la construcción del tabernáculo de reunión. No, hombre, ahí está, no hay ningún problema, ahí está Dios. Lo hacían de corazón, de tal manera que se les tuvo que detener. No, ya no traigan. Vamos a leerlo. Éxodo 36, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Ellos iban y traían, y ahí estaba la otra ofrenda. Y créanmelo, así como lo miramos ahorita en la imagen, no se les miraba el rostro así de mala gana. Ay, otra vez tengo que apoyar. Ay, otra vez tengo que hacer esto. Nada de eso había. Porque su corazón estaba para el servicio de Dios. Acababan de recibir los mandamientos de Dios. Estaban frescos, estaban desempacados del monte Sinaí. ¿Cómo no iban a servir al Dios de los cielos? Habían escuchado su voz santa y majestuosa. Y dice el versículo 4, pero tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¿Te das tu cuenta el corazón del pueblo? Trae de más.
Y dice el versículo 6, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, se le impidió ya no más. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amados, yo creo que en varias congregaciones hacen falta cosas. En varias iglesias hacen falta cosas. Hay que ver qué se necesita para tener una reunión agradable, acogida, hermosa. Y no porque el objeto traiga la presencia de Dios, no, sino que el Dios de los cielos vea de qué manera nosotros le servimos y cómo lo hacemos. Amados, qué importante es hacerlo todo de una manera correcta y de corazón, como lo estamos viendo. Entonces vemos nosotros que el pueblo se le tuvo que detener para que ya no trajera más ofrenda. Ahora, Dios escoge, siguiente punto, a las personas para construir el tabernáculo de reunión. Ya está todo, pero él, ¿qué crees? Él seguía siendo el arquitecto, él seguía siendo el director. Él quería ser exclusivo, no mandó a un ángel para decirle, hagan esto aquí, allá. No mandó a Gabriel a ningún arcángel. Él personalmente estaba dando las instrucciones de cómo se tenía que hacer el tabernáculo de reunión. De tal manera que Él escoge a las personas que iban a trabajar en el tabernáculo de reunión. Tú lo puedes leer en tu casa, Éxodo 35, 10 al 19. Te vas a encontrar cómo es que el Dios de los cielos escoge, repito, Éxodo 35, 10 al 19. Pero vamos a leer Éxodo 35, 30 al 35 para respaldar este punto que les estoy compartiendo. Dice la Biblia, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Se requería la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la ayuda de Dios. Y dice el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea, Dios les tuvo que ayudar a estas personas que Él mismo escogió y eran personas específicas. Dios escogió, amados. Así como viene a mi mente cuando Jesús funda su iglesia. ¿Con quién? Con 12 apóstoles, con 12 personas. Jesús escogió a la gente que no iba a ser un tabernáculo de reunión, como lo vamos a estar explicando en estos domingos, sino para fundar la iglesia. Utilizó a 12 pilares, siendo como cabeza de esos 12 pilares Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, qué interesante, de veras. En Éxodo 36, 8 al 38, nos encontramos que se empezó a hacer el tabernáculo de reunión. Usted lo puede leer en su casa, Éxodo 36, 8 al 38. Usted se va a dar cuenta de cómo se empieza a trabajar en la construcción del tabernáculo de reunión. Vamos a ver solamente dos pasajes, Éxodo 36, 8 al 9. Dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa.
La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida, o sea, toda la perfección. Usted se va a encontrar que todo iba a la perfección, tenía que ser a la perfección en la construcción del tabernáculo de reunión. Y en Éxodo 39:32, como siguiente punto, la obra del tabernáculo es terminada. Vea usted cómo se empieza en el monte, cómo Dios da la instrucción de cómo se tenía que construir el tabernáculo de reunión. El pueblo tenía que poner de su parte. Las personas tenían que ser escogidas por Dios, llenas del Espíritu de Dios. Dios les ayudó para hacer esa construcción, Dios da las medidas, etcétera, etcétera. El pueblo empieza a hacer, o los que iban a participar en la construcción del tabernáculo de reunión, empiezan a hacer, y entonces vamos a ver que el tabernáculo queda terminado. Éxodo 39:32 en adelante. Dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron, no a la manera de ellos. Yo pienso que hay que hacerlo así. No, Dios dijo que así se tiene que hacer y así se va a hacer. El siervo Moisés dice que se debe hacer así. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos le dijo al siervo Moisés que así se tenía que hacer. O sea, había un orden, había un respeto. Y por fin se estaba ejecutando lo que Dios había ordenado en la construcción del tabernáculo. Y dice el 33, y trajeron al tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, porque también vamos a compartir con ustedes en estas enseñanzas qué era lo que había dentro del tabernáculo de reunión. Como usted ya se acaba de dar cuenta, estaba el arca del testimonio. Vamos a hablar del arca del testimonio. Estaba el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Todo eso lo vamos a estar explicando en estudios posteriores. El altar del bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Hasta del vestuario de Aarón vamos a hablar, del vestuario de los sacerdotes, que es particular, y Dios nos va a estar hablando como usted no tiene idea a nuestras vidas. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, hasta que quedó listo todo. Y dice el versículo 43, y vio Moisés toda la obra que le habían traído. Mire, ya está Moisés. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué pasó? Y los bendijo. Dios los bendijo, porque se hicieron las cosas como Dios las pidió. No como ellos quisieron hacer la obra, no como ellos quisieron hacer aquí y hacer allá, no. Lo hicieron como Dios lo pidió. Cuando uno hace las cosas como Dios las pide, Dios bendice. Dios bendice. Hasta para dar ofrenda hay que hacerlo con buena actitud y Dios te va a bendecir. Porque la Biblia dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios los bendijo porque lo hicieron de todo corazón. Por fin terminó el tabernáculo de reunión.
Y no olvídese, no le vamos a pedir dinero por estas enseñanzas, ni le vamos a pedir ofrenda. Solamente estamos dando la enseñanza. Y que Dios sea el que ponga en su corazón lo que Él quiera poner. Hasta allí. No le vamos a pedir ni un centavo, para que le quede claro. Amén. Entonces, Dios bendijo. ¿A poco no necesitamos la bendición de Dios? En cada reunión necesitamos la bendición de Dios. Que su presencia esté con nosotros, que su presencia esté en cada congregación, sea salón, sea donde se reúnan, en la casa, etcétera, porque hay iglesias que estaban en la casa. La Biblia de los Hechos nos habla que había iglesias que se encontraban en casas, otras en alguna sinagoga, en un templo, etcétera. O aquí actualmente puede haber casas, o puede ser un salón, o puede ser una construcción, lo que tú quieras, pero qué importante es el orden y qué importante que la presencia de Dios se manifieste en cada reunión. Podrá estar todo bien detallado, porque hay lugares, créemelo, que me sorprenden. Hay infraestructuras impecables, con alfombra, con asientos que ni siquiera te quieres levantar, de tan cómodo que están. O sea, ¿por qué? Porque tienen toda una infraestructura, han invertido y tantas cosas más. Todo muy bonito, el cañón, todo el ambiente, me refiero, de la construcción. ¡Ay, impecable! Lo único malo es que no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un amor sincero, un respeto hacia Dios de los cielos. Todo eso es llamativo, es como una especie de competencia, de ver quién tiene el mejor templo, el mejor lugar para reunirse. Pero qué lamentable que no esté la presencia de Dios. Eso es lo que lo hace bello, hermoso. Como entonábamos hace unos momentos, Cristo, eres bello. Imagínese un lugar así bonito y viene la presencia del Espíritu Santo, lo hace hermoso, precioso, majestuoso. Pero ahora los que están sencillos, porque se congregan en un lugar sencillo, porque no tienen la posibilidad, pero lo tienen bien limpiecito, aunque el piso sea tierrita, pero está limpiecito, todo en orden, ahí está la presencia de Dios, no se sientan mal. ¿Sí me explico? Porque es lo que pueden, es lo que tienen. Todo y cuando que las casas no estén artesonadas. Ahí, si tu casa está bien artesonada y el pisito de tierrita, pues ay, ¿qué está pasando, no? Algo así está pasando. No debe de ser así. Debe de estar en un buen lugar, limpiecito, todo muy bien. Ustedes están viniendo a un lugar limpio. Se hace aquí limpieza, etcétera, etcétera. Y todo se hace por amor. Es más, los servidores deben de tener una actitud correcta al hacer este servicio. La limpieza del salón, el lugar. Ay, tengo que hacer, ay. No, pues ahí ya está preocupante. El servicio se lo hacemos a Dios. Amados, nuestro Dios es digno de eso y mucho más. ¿Cierto o no? Tengamos ese corazón dispuesto para servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que he estado hablando ahorita mucho del tabernáculo de reunión, pero ¿cómo era el tabernáculo de reunión? Vamos a verlo en esta siguiente imagen. Eso fue lo que Dios mandó construir, y así era en aquella época. Era un tabernáculo portátil. ¿Por qué era portátil? Porque recuerden que Israel iba camino a la tierra prometida. Entonces, ellos tenían que avanzar. Lo que usted ve a su alrededor son tiendas donde estaban los judíos, donde estaban sus casitas, porque era una nación que había salido de Egipto, y por lo tanto, pues ellos caminaban, se cansaban, y estaban unos días, y ahí se montaban, y volvían a poner el tabernáculo de reunión. Entonces lo hicieron portátil. Todo eso es lo que vamos a estar explicando en las próximas enseñanzas, pero así era el tabernáculo de reunión. ¿Sí? No creo que era de piedra, no, todo era portátil. Se tenía que poner y se tenía que desmontar, y sigamos hacia adelante. ¿No? Había un orden. Entonces usted puede ver ahí la entrada, ahí puede ver las cortinas, ahí usted puede ver los altares, la fuente, etcétera. Todos lo vamos a ver. Ahí está el tabernáculo por dentro, estaban los querubines, como vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, y estaba el lugar santísimo. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, y ahí usted puede darse cuenta
Igual estaba el pueblo, estaba en el monte, ahí se alcanza a ver como una nube blanca, era cuando bajaba la presencia de Dios y el pueblo se tenía que estar ahí a las vivas, porque bajaba la Shekinah, la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, y entonces ahí están los sacerdotes sirviendo, etcétera, y ahí por dentro se alcanza a ver ahí el candelabro, ahí los querubines, bueno, hay varias cosas que vamos a estar explicando, no se aprecia bien, vamos a tener mejores imágenes, pero ese es lo que era el tabernáculo de reunión. Y lo vamos a estar explicando. Vamos a hablar del atrio, del altar de bronce, de los utensilios, como ya miramos en los pasajes, de la fuente de bronce, del lugar santo, del candelero de oro, la mesa del pan de la propiciación, el altar de incienso, el lugar santísimo, del sumo sacerdote y sus funciones, la vestimenta sacerdotal, del arca del pacto o del testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Las tablas de la ley, la vara de Aarón. Y bueno, vamos a estar hablando puntos interesantes del tabernáculo de reunión. Amados, qué importante es disponer nuestro corazón, como cada domingo, para las próximas enseñanzas. Dios quiere hablarnos a través de estas enseñanzas, de este ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés, y ahora nos vamos a enfocar a hablar del tabernáculo de reunión. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Jesús, yo te pido que prepare nuestros corazones. Señor Jesús, porque vamos a empezar a hablar, Señor, de lo que es el tabernáculo de reunión, lo que representa para nuestras vidas, lo que representaba anteriormente para las personas, para los judíos, para tu pueblo. Señor, el orden que había. ¿Qué mensaje nos quieres dar tú, Señor, en cada punto que vamos a tratar, Señor, de lo que había en el tabernáculo de reunión? Padre, ayúdanos a todos, ayúdame a mí a entender más, Señor amado, para poder explicar de una manera muy entendible, Señor, lo que tiene que ver con el tabernáculo de reunión. Padre, todos te pedimos tu ayuda. Yo te pido que prepares el corazón aún de tu iglesia y prepares el corazón de cada persona que ha de escuchar estas enseñanzas, al igual como pues te estuvimos pidiendo que tú, Señor amado, prepararas el corazón, Señor, como estuvimos orando para hablar de tu ley. Ahora, Señor, preparan nuestro corazón aún más para entender, Señor, la importancia de lo que era el tabernáculo de reunión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y esté hablando a nuestras vidas y esté preparando nuestros corazones, Padre. Prepara nuestro corazón, pone ese anhelo, esa hambre, ese deseo, Señor, de querer inquirir más de tu santa palabra. En el nombre de Cristo, prepáranos y tráenos con la actitud correcta, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén, Jesús. Amén.